La semana pasada, cuando empezamos el capítulo 5 del libro de Efesios, habíamos dicho que los dos primeros versículos, en estos primeros versos, el apóstol Pablo dice que la vida cristiana debe ser una imitación de Dios, es decir, un andar o un caminar en amor, y el patrón es como Cristo nos ha amado. Ahora en estos tres versos que hemos leído, versículo 3, versículo 4, versículo 5, Pablo exhorta a dejar ciertos pecados o ciertas actitudes, como lo ha venido haciendo desde el capítulo 4. Recuerde que el libro de Efesios tiene una estructura básica de dos partes. Capítulo 1, 2 y 3, Pablo expone el evangelio y las implicaciones del evangelio, es decir, anuncia las riquezas con las que Dios ha bendecido a la iglesia con la salvación en Cristo Jesús. Y a partir del capítulo 4, 5 y 6, Pablo exhorta a cómo vivir a la luz de lo que Cristo nos ha dado, a la luz de lo que Cristo ha hecho, a la luz del evangelio que nos ha salvado. El capítulo 4, 5 y 6 son bien prácticos. Entonces Pablo exhorta a dejar ciertos pecados o ciertas actitudes pecaminosas, y luego hace una advertencia respecto a esos pecados. Entonces, en estos versículos tenemos una exhortación que nos hace Pablo y una advertencia. Esa es la estructura de lo que vamos a compartir hoy día. En los versículos 3 y 4 está la exhortación que Pablo hace respecto a unos pecados, y en el versículo 5 encontramos una advertencia respecto a estos pecados. Le voy a poner para que usted entienda. Usted le dice a su hijo: tiende tu cama. Usted le está mandando algo, le está exhortando algo. Eso es lo que vamos a ver. Pero cuando usted le dice tiende tu cama o te castigo, usted le está dando una advertencia. En un sentido, esto es lo que vamos a ver. Pablo exhortando acerca de ciertos pecados y Pablo advirtiendo respecto a esos pecados. Versículo 3 y 4 lo vamos a leer juntos y lo vamos a mirar juntos brevemente. Dice el versículo 3 y 4: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Versículo 4, ni palabras deshonestas. La traducción en inglés dice palabras sucias, filthy talk. Ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien con acciones de gracias. Esta expresión, que estas cosas ni aun se nombre entre vosotros, apunta a que debemos estar ajenos, alejados a esta clase de pecados, que estos vicios y actitudes estén distantes de ustedes, que ni siquiera se nombren. No está diciendo que ni siquiera tú hables estas palabras. En realidad lo que está diciendo cuando él dice ni aun se nombre entre vosotros, es una manera de decir aléjense de esta clase de vida. Y él empieza diciendo, ¿verdad? Pero fornicación y toda inmundicia. Otras versiones dicen y todas las inmundicias. Solo voy a mirar todos juntos estas dos expresiones. Pero fornicación y toda inmundicia. Esta palabra que se traduce como fornicación es más bien a una referencia a toda clase de pecado sexual. La palabra es porneia. Se puede traducir como inmoralidad sexual. Pablo está diciendo aléjate de toda inmoralidad sexual. Y este pecado se puede cometer de muchas maneras. La inmoralidad sexual se expresa de distintas maneras, pero todas ellas son impuras, son inmundas y corrompen. Por eso dice, pero fornicación y toda impureza o todas las inmundicias, dice la versión ESV en inglés. Es toda clase de pecado sexual. Esto incluye el adulterio, que es sexo fuera del matrimonio. No cometan este pecado, le está diciendo. No practiquen el adulterio. Incluye también, aparte del adulterio, la fornicación. Y la fornicación es sexo antes del matrimonio. O sexo con una persona que no es tu esposo o tu esposa. Incluye también la lujuria, la pornografía, y esto también incluye el homosexualismo, el lesbianismo y toda forma de pecado sexual que no se ajuste al diseño original de Dios para el sexo. Las relaciones sexuales fueron diseñadas por Dios
para ser practicadas y disfrutadas dentro del contexto del matrimonio entre un esposo y una esposa. Toda práctica sexual que no esté dentro de este contexto es una desviación sexual. Toda forma de sexo que no esté dentro de este contexto de matrimonio es inmoralidad sexual o porneia. Están en contra de la voluntad divina y merecen el repudio, el rechazo y la condenación de Dios. El Señor está llamando a los creyentes: no practiques esos pecados, la inmoralidad sexual, que es inmundicia. Y dice, o avaricia. La avaricia es un deseo desmedido por ganancias. Es un afán por poseer riquezas. O un anhelo excesivo, desordenado por las cosas materiales. La avaricia, en resumen, es un deseo desmedido por conseguir bienes terrenales. Esas cosas ni se nombren en ustedes, dice el apóstol Pablo. Mantente alejado del pecado de la codicia o la avaricia. Como conviene a santos, dice en el versículo 3. Es decir, la fornicación, el adulterio, la pornografía, la avaricia, la codicia, son pecados que no están en armonía con ustedes que han sido consagrados para Dios. Esas actitudes y esas prácticas son contrarias al carácter santo que ustedes tienen. Por eso dice, como conviene a santos o como corresponde a santos. En otras palabras, lo que el apóstol Pablo está diciendo es lo que ha dicho en sus 13 cartas. Nosotros somos santos porque hemos sido separados por Dios por la fe en Jesucristo. Todo creyente es santo. Y ser santo tiene dos implicaciones: haber sido separado o apartado del pecado y haber sido consagrado para Dios. Y Pablo está diciendo, esta clase de pecados desdice quiénes ustedes son. Ustedes son santos y esta práctica de pecados no se corresponde a lo que ustedes son en Cristo Jesús. Ahorita vamos a volver a eso también, a hacer unas observaciones. El versículo 4, nuevamente, yo no sé si usted recordará que en el capítulo 4 Pablo ha estado hablando de la manera como debemos hablar, valga la redundancia. Pablo ha estado exhortando de que el hablar de un creyente debe tener este criterio, este doble criterio. El hablar de un creyente debe ser con la intención de edificar cuando hablemos, número uno, y el hablar del creyente debe de alguna manera reflejar la gracia de Dios en Cristo con nosotros. Por eso es que Pablo dice en Efesios que nuestro hablar sea con gracia. ¿Qué significa eso? Que la gracia del evangelio que nos ha salvado debe también afectar y moldear la manera como yo hablo. Mis palabras deben estar saturadas de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Pero ahora vuelve y trae otra vez ese tema del hablar cristiano. Es importante el hablar cristiano para Pablo. Es más, una gran evidencia de si eres salvo es la manera como tú hablas. Jesús lo decía, porque de lo que está lleno el corazón, hablará la boca. Eso dice él, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías. Otra versión o la manera más sencilla de escribir esto sería ni obscenidades, ni necedades, ni groserías. Obscenidades son dichos o hechos groseros sobre alguna cuestión sexual. El cristiano debe ser muy cuidadoso en hacer referencia aún en sus chistes acerca de cuestiones sexuales. Necedades es un hablar que no refleja la sabiduría y la sensatez. O comentarios, palabras, opiniones que no reflejan la sabiduría de Dios. Y truanería se pudiera traducir como groserías. Otras traducciones de esta palabra truanerías, la versión, por ejemplo, NASB o ESV, las dos en inglés, traducen cruel jokes o chistes crueles. Un chiste cruel o un chiste en doble sentido no corresponde a un creyente. Pablo está exhortando a dejar todas estas cosas. Y mire lo que él dice. Mire lo que él dice. Versículo 4.
ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Una pregunta que pudiéramos hacer es, ¿por qué las acciones de gracia son el antídoto para un hablar corrupto? O sea, es cierto, debemos ser personas que tienen en sus labios siempre palabras de alabanza y gratitud a Dios por todas sus bendiciones y por la salvación que en Cristo Jesús nos dio. Pero ¿acaso solo tener palabras de gratitud me guardará de un hablar profano? Y yo diría que una persona con un corazón agradecido, con una actitud de alabanza, tendrá acciones de gracias en sus labios y será guardado de un hablar necio, de un hablar ligero, de un hablar profano, obsceno. Hay un libro que una escritora de la prosperidad escribe y dice, esta boca mía. En realidad no debería ser así. Debería ser este corazón mío. ¿No? ¿Por qué cuidar tanto lo que sale de aquí cuando en realidad lo que sale de aquí es solamente un producto de lo que sale acá? Nuestro hablar delata nuestro corazón. Lo que nuestro corazón quiere ocultar, nuestra boca se encarga de publicarlo. Tu hablar es el termómetro de tu corazón. Es más, tu forma de hablar demuestra cuánto crees en el Evangelio. Un corazón humilde, agradecido por la salvación, transformado por la gracia, producen labios que hablarán con misericordia, palabras de sabiduría llenas de gracia, compasión, sensatez. Una boca que edifica, que no murmura y que no entra en chismes, por ejemplo, es de alguien que ha sido tocado por la gracia. Una boca que está libre de críticas, una boca que no es jactanciosa, una boca que es compasiva y pronta para reconocer las virtudes de otros y dispuesto a edificar a otros, es de alguien que ha sido transformado por el Evangelio, de alguien que está agradecido por sus salvaciones. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Sino antes bien acciones de gracias. Mis hermanos, una vida centrada en el Evangelio también implica una lengua centrada en el Evangelio. Una vida transformada por el Evangelio también incluye una lengua transformada por el Evangelio. Entonces, para resumir, en los versículos 3 y 4, lo que Pablo está diciendo es que debemos abandonar toda inmoralidad sexual. Esto incluye adulterio, pornografía, masturbación, fornicación, lujuria y toda clase de desviación sexual o práctica sexual que no se ajuste al diseño bíblico para la sexualidad o el sexo. Debemos abandonar toda avaricia, toda codicia, mezquindad. Ser tacaños no refleja a Cristo, mis hermanos. El deseo desmedido por las cosas terrenales deben ser abandonadas. Que abandonemos todo hablar grosero, insensato, bromas crueles. Esa es la exhortación de Pablo en los versículos 3 y 4. Abandonemos todas estas cosas. Ni siquiera se nombre entre nosotros. Que estas prácticas estén tan lejos de ustedes, tan distante de ustedes. Esa es la exhortación del apóstol Pablo. La advertencia viene en el versículo 5. El versículo 5 dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Antes de mirar la advertencia que hace el apóstol Pablo aquí, quiero que miremos algo que sobresale de este pasaje. Y es que Pablo menciona algo importante acerca del pecado de la avaricia. Él dice en este pasaje, versículo 5, que el avaro es un idólatra. Es decir, que el pecado de la avaricia es idolatría. Pablo no quiere que tengamos una noción ligera acerca del pecado.
y en particular acerca de este pecado. Como que Él no quiere que miremos de una manera superficial el carácter de este pecado, la profundidad de este pecado, la avaricia. Suena como que escuchamos la palabra asesinato y avaricia y decimos con asesinato, y con avaricia, Pablo aquí nos ayuda a no tener una opinión tan ligera de la avaricia. Y nos dice, by the way, la avaricia es idolatría. ¿Qué es un ídolo? Un ídolo es aquello que amas, aquello que deseas. Quiero hacer un paréntesis aquí. El grave error de nosotros los cristianos es pensar que la idolatría es un pecado exclusivo de los católicos que tienen imágenes. Por eso es que Primera de Juan, capítulo 5, en el último versículo de su carta, de su primera epístola, Juan dice, guardaos de los ídolos, amén. Un ídolo es aquello que amas, aquello que deseas, aquello en lo que pones tu confianza por encima de Dios, o aquello de lo cual derivas tu gozo. Por eso un ídolo es esa persona, esa cosa o circunstancia que te controla, que te domina, que te gobierna. Gobierna tu mente, gobierna tu corazón. Un ídolo es aquello que te cautiva y captura tus pensamientos y tus emociones. Entonces, para resumir, un ídolo es eso que amas, deseas, aquello en lo que pones tu confianza y esperanza y gozo por encima de Dios. Por eso la avaricia es idolatría, porque la avaricia es amar, desear algo, es poner tu confianza en algo que no es Dios. Es aquello en lo que produce más gozo en ti, aquello en lo que pones tu esperanza. Por eso es que cuando un ídolo se te cae, tu vida queda devastada. Y cuando lo tienes, estás feliz. Hay veces, yo hablaba con un hermano ayer, Dios, una de las razones misericordiosas, bondadosas y sabias por la que Dios permite aflicción en nuestras vidas, es para Dios demostrarnos la clase de ídolo que tenemos en nuestros corazones. Cabría la pregunta, ¿no? ¿Qué es aquello que tú amas? ¿Qué es aquello que produce más gozo en ti? Más gozo que Dios. ¿O qué es eso que deseas por encima de Dios? ¿En qué estás poniendo tu confianza o tu esperanza? ¿O qué es lo que más satisfacción te produce? Y si no es Dios, ahí está tu ídolo. Avaricia es idolatría. El avaro es un idólatra. No es ligero entonces eso. Si mi amor y mi deseo, mi confianza está puesta en la casa que compré, vamos a bajarlo un poquito, en un carro, tú estás diciendo que ese carro es tu Dios. Ese carro que en 10 años va a ser una reliquia. Quizás no, quizás en 3 años va a ser una reliquia. ¿No? Porque después, en medio del programa que vas a ver, va a salir otro comercial. Al año que lo compraste, y te dicen el nuevo modelo, y ya te sientes que tienes algo viejo. La avaricia. Estás diciendo, ese carro es más importante que Dios. Amo ese carro, me produce deleite. A mí.
amo ese carro. Es un insulto al Dios que nos creó y nos ha dado todo lo bueno. ¿Tu casa? ¿Tu trabajo? No quiero seguir avanzando porque tengo algunas cosas que decir acerca de la avaricia al final del sermón. Habíamos dicho que este versículo es una advertencia que nos hace el apóstol Pablo. Escuche la advertencia, versículo 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra, y aquí está la advertencia, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ningún fornicario, ningún avaro, ningún inmundo tiene herencia en el reino de Dios. O para decirlo de otra manera, no va a entrar al reino de los cielos, o no tiene parte en la herencia en el reino de los cielos, o para decirlo de una manera sencilla, no se salvará. Primero quiero decir qué no significa esto, para después decir qué significa esto. Porque alguien pudiera leer diciendo esto: ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Eso quiere decir que yo puedo estar bien y en un momento por ese pecado perder mi salvación. No. Esto no quiere decir que si un cristiano comete fornicación, y cuando digo cristiano estoy hablando de un cristiano, o si un cristiano es culpable de avaricia, al final terminará perdiéndose. Eso no es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Esto no quiere decir que alguien pierde su salvación. La salvación la ha asegurado Jesucristo en la cruz del Calvario. En el capítulo 10 del libro de Juan, Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz y yo les doy vida eterna. Y dice: y nadie las va a arrebatar de mi mano. ¿Se acuerda? Y después dice, como para sellarlo: y nadie las va a arrebatar de la mano de mi Padre. Hay veces la manera de explicar esto a algunos cristianos que creen que la salvación se pierde es esto: no, la salvación no se pierde, el que se pierde eres tú. ¡Qué estupidez! Porque estás diciendo de que tú eres cristiano, Dios te tiene en sus manos y Dios te puede soltar. ¿Eso es lo que estás diciendo? ¿No sería un mal testimonio de Dios como padre que uno de sus hijos se pierda? ¿No sería un mal testimonio de Dios como pastor que una de sus ovejas se pierda? ¿Cómo es que perdemos la salvación a alguien que ha nacido de nuevo? ¿Qué pasa? ¿Nace de nuevo y después muere de nuevo? ¿Cómo se explica eso a aquellos que han sido justificados? Hemos sido declarados justos delante de Dios y por un pecado que cometa ahora dice: no, ya no eres justificado. Judas 24 dice: y a aquel que es poderoso para guardarnos sin mancha y sin caída para aquel día. Él es poderoso. La razón por la cual usted y yo, si usted está en Cristo, usted ha nacido de nuevo, usted se ha arrepentido de sus pecados, usted ha puesto su confianza en Jesucristo, que usted no se va a perder, no es porque usted sea muy santo o usted sea muy fiel. Es porque Dios es poderoso y fiel para guardarnos sin caída y sin mancha. Nuestra salvación está asegurada por lo que Cristo ha hecho, no por lo que nosotros hacemos. Hay cristianos que viven pensando de que, yo puedo perder mi salvación. Y utilizan, por ejemplo, disculpe que me esté extendiendo en esto, pero es un error en la iglesia. Dicen, no, porque la Biblia dice, hay que cuidar tu salvación con temor y temblor. Filipenses 2, 12 y 13. Mire lo que dicen, hay que cuidar tu salvación con temor y temblor. Y dicen, el argumento es, si tienes que cuidarlo, lo puedes perder, dicen. Ok, el problemita es que hay que leer la Biblia, porque la Biblia no dice, cuida tu salvación con temor y temblor. La Biblia dice, ocúpate en tu salvación con temor y temblor. ¿Se entiende la diferencia? No dice, cuídate. Eso fue un invento de algunos que piensan que la salvación se pierde. La salvación no se pierde, porque Cristo la ha asegurado en la cruz del Calvario. Y no se sienta mal, eso es una buena noticia. ¿No es una buena noticia? ¿Sí? Ahora, usted dirá, pero no diga eso, porque el fornicario va a decir, voy a hacer... No, el fornicario ni siquiera es creyente. Él tiene que arrepentirse. Cuando un creyente escucha que su salvación está asegurada,
No dice, puedo ir entonces a Café Iguana a perderme. Total, al final no voy a perder mi salvación. No, un creyente de verdad que ha nacido de nuevo, que tiene el Espíritu de Dios, dice, yo ni siquiera quiero pasar por Café Iguana. Y si usted no sabe qué es Café Iguana, no se preocupe. No, el verdadero creyente, cuando peca, llora. Él no dice, ya ves, salvo siempre salvos. Lo que tú hagas no importa. No, lo que tú hagas sí importa, porque lo que tú hagas refleja quién tú eres. Este texto no está diciéndome que un cristiano se va a perder por su pecado. La salvación está asegurada en Cristo Jesús. Usted no se va a perder. Si usted está en Cristo, usted no se va a perder. Pero ¿y si digo una mentira antes de morirse? Entonces, con ese criterio, ¿ok? ¿De quién depende la salvación? ¿De Dios o de usted? Con ese criterio, de usted. Quiere decir que usted tendría que estar... Okay. Si cometo un pecado tengo que arrepentirme rápido, porque si no me muero, y si me muero sin confesar, esto. Entonces eso no es el Evangelio, porque el Evangelio es una buena noticia. ¿Qué de bueno tiene decirte, eres salvo, ok? Pero tú puedes perder tu salvación si tú cometes un pecado 2 segundos antes, 1 segundo antes de que tú te mueras. ¿Cómo viviríamos nosotros? Asustados y angustiados. Porque estamos pecando desde que nos levantamos en la mañana. Desde que tomamos el café estamos pecando. Porque no tomamos ni siquiera el café para la gloria de Dios. Usted dirá, ¿cómo usted dice que yo peco todos los días de que me levanto? Porque la Biblia dice que usted tiene que amar a Dios con toda su mente, alma, corazón y fuerza. La pregunta es, ¿usted hace eso todos los días, 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año? Si usted dice que sí, entonces usted es Jesucristo. Cristo aseguró nuestra salvación. Y eso es glorioso, mis hermanos. Eso es glorioso. Nuestra vida está asegurada. Cuando Él venga, Él nos va a llevar con Él y estaremos con Él en el lugar que Él está preparando para nosotros. Entonces, ¿qué cosa quiere decir esto? Lo que esto quiere decir es el que una persona que vaya a la iglesia viva este estilo de vida pecaminoso, fornicación, por ejemplo, inmundicias, idolatría o avaricia, es una evidencia de que no es un creyente y por lo tanto no tiene herencia en el reino de Cristo. Esto quiere decir que un patrón de inmoralidad sexual y amor por las cosas de este mundo es una prueba de alguien que no se ha convertido y por lo tanto no tiene herencia en el reino de Cristo. Para decirlo de otra manera, un fornicario no tiene herencia en el reino de Dios porque su entrega a ese pecado, su falta de arrepentimiento por ese pecado y su deleite en ese pecado son la prueba de que esa persona no es de Cristo. Un avaro, un codicioso, no tiene herencia en el reino de Dios porque su desmedido amor por las cosas de este mundo, su excesivo deseo por las cosas materiales, son la evidencia de que no es de Cristo. Si me permite, si usted mismo puede buscarlo, Gálatas capítulo 5, Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Y después vamos a buscar a Primera de Corintios 6. Ahora Gálatas 5, capítulo 5, versículo 19 al 21. Dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son, y aquí comienza esta lista de vicios: adulterio, fornicación, inmundicia, versículo 20, idolatría, hechicerías, enemistades,
pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Versículo 21. Envidias. ¿Y qué más? Homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Un patrón de vida que se caracterice por estos pecados es una evidencia que no eres de Cristo y que no entrarás al reino de los cielos. Ahora, aquí está hablando hasta de envidias. Primera de Corintios capítulo 6. Versículo 9. A veces me hago la pregunta, ¿por qué los cristianos no pegamos esto en la nevera? Gálatas 5, 19 al 21, que me recuerde todo el tiempo. 1 Corintios 6, 9. ¿No sabéis, o como diciendo ustedes saben, que los injustos no heredarán el reino de Dios? Pregunta quién es un injusto y aquí comienza a explicar y dice: no erréis o no te equivoques, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Aquí está hablando acerca de el pecado de la homosexualidad, incluyendo el lesbianismo. Para aquellos que dicen que la Biblia no habla en contra del homosexualismo, claro que habla, aquí está. Lo condena. Es anormal y es antinatural. Versículo 10. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces, ¿cuál es la advertencia que nos hace Pablo en el capítulo 5 del libro de Efesios? Advertencia que también está expresada en Gálatas capítulo 5 y 1 Corintios capítulo 6. La advertencia es que una actitud de indulgencia con el pecado o un patrón de vida que se caracteriza por la falta de arrepentimiento por el pecado, un estilo de vida que se caracteriza por la falta de lamento o una actitud de esconder el pecado, la falta de confesión de los pecados, pueden ser evidencia de que no eres de Cristo y al final terminarás perdiéndote y no entrarás en el reino de los cielos o no tendrás herencia en el reino de los cielos. Esa es la advertencia. Es por eso que Pablo le dice a los corintios, 2 Corintios 13:5, escuche lo que Pablo le dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Es por eso que cuando Jesús está en el Sermón del Monte, Él está enseñando, y antes de terminar, Él dice algo extraordinario que yo creo se debe predicar y se debe enseñar y se debe tener en cuenta constantemente para nosotros los cristianos. Jesús le dice esto a quienes lo escuchan: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No todo el que se dice cristiano, no todo el que va a una iglesia, no todo el que ora, no todo el que canta, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Se está hablando aquí de una vida que refleja, una vida de obediencia que refleja algo ha sucedido en la vida de esa persona y su vida da fe de que algo ha pasado en él. Y Jesús sigue diciendo:
Muchos me dirán en aquel día. Lo más terrible de ese pasaje es que él dice, muchos me dirán en aquel día. No dice unos cuantos, no dice pocos, dice muchos me dirán en aquel día. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Estas son personas, es más, estas personas vienen todos los domingos a la iglesia y están involucrados en el servicio de la iglesia. No estamos hablando de aquel que viene una vez al mes. No, estamos hablando de personas que están sirviendo dentro de la iglesia. Y entonces les diré, nunca os conocí. Eso es terrible. Ese día a varios Jesucristo le va a decir, ¿y quién tú eres? ¿Nos hemos puesto a pensar los cristianos eso? Que un día Jesucristo le va a decir a muchos dentro de la iglesia, ¿y quién tú eres? El que no está en Cristo, estas palabras, el creyente de verdad tiembla con esto. Y está bien que tiemble con esto. Porque Pablo decía, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Yo creo que hay mucha ligereza con el pecado. Hay un predicador americano aquí en Miami, una iglesia muy bonito, muy lindo. Y él predicando dice, hay muchos cristianos o muchas personas que ven a Dios como si fuese un tiburón y que se les está acercando así, dice él. Y él dice, no veas a Dios como un tiburón, ve a Dios mejor como un delfín amistoso que viene a ti. Yo estaba escuchando eso, yo le estaba, no digas eso. No digas eso. A los creyentes dile que es un delfín. Pero a los no creyentes dile, él es un tiburón para ti. No, tú no puedes despertar temor en la gente. En el impío, en el inconverso, le tengo que decir, la ira de Dios está sobre ti. Si no te arrepientes, la ira de Dios va a caer sobre ti por la eternidad. ¿Sabes que es cruel decirle que Dios es un delfín para todos? Y Dios no es un delfín para todos. Si usted no está en Cristo, Dios es un tiburón para ti. Y está bien que lo mires como un tiburón. El único que no le debe tener miedo a un león es el cachorro de león. Pero si usted no es cachorro de león, salga corriendo. O arrepiéntase y conviértase en cachorro de león. Sí, son colmillos grandes. Los únicos que no le tienen ese pavor son sus crías. Los únicos que pueden estar tranquilos de que ese Dios de ira ya no nos va a castigar son sus hijos. Pero si tú no eres y tienes pavor, está bien que tengas pavor. Está bien que te horrorices. Y quítate la idea del Dios delfín. Amigo, amiga, para ti Dios no es un delfín. Porque lo has vivido ofendiendo. Lo has vivido ignorando, mi amigo, mi amiga. Pero tú no tienes que quedarte así. Dios proveyó un camino. Su Hijo Jesucristo, tú te puedes reconciliar con Dios. Si tú abrazas ese camino que Él abrió. Si tú te aferras a Jesucristo.
Tú no tienes que morir bajo la ira de Dios. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Jesús no le está hablando a terroristas ni delincuentes. Le está hablando a personas que entran a la iglesia. Esa es la advertencia de Pablo. Esa es la advertencia de Jesús. Para terminar, quiero hacer algunas observaciones con respecto a estos pecados y estas cosas que el apóstol Pablo ha dicho. La primera es esta. Lo malo y lo terrible con el pecado de la avaricia es que sí, es cierto, lleva al infierno, pero también que es un tipo de pecado que es difícil de discernir. En una sociedad de consumo como la sociedad americana, con tantas facilidades para obtener bienes, es difícil discernir la avaricia. Y más aún, para muchos cristianos, la avaricia se esconde detrás del error de pensar de que Dios te quiere hacer rico. Debo decir que la avaricia no es patrimonio exclusivo de los que tienen dinero. El pobre y el mendigo también pecan de avaricia. Lo peligroso de este pecado es que, a diferencia del pecado sexual, que son actos pecaminosos, ¿no? La codicia y la avaricia son actitudes pecaminosas, actitudes del corazón, y no son fáciles de identificar. La fornicación, la masturbación, el adulterio, la pornografía son actos pecaminosos, pero la avaricia es un deseo pecaminoso. En un sentido, es un pecado casi imperceptible a la conciencia y se requiere de discernimiento y honestidad para identificarlos. Para identificar el pecado de la avaricia se requiere discernimiento y sinceridad de corazón. Para reconocerlos, para confesarlos, para morir a ellos. Por eso es que Pablo aquí le da una mayor descripción a este pecado al decir que es idolatría. Pablo expone el verdadero carácter de este pecado. 2. No debemos pensar que los cristianos no pecan de avaricia o de inmoralidad sexual. Tristemente, los cristianos pecan de estas formas. La gran diferencia es que el creyente siente convicción de pecado y lamenta y llora y lucha con su pecado y lo confiesa las veces que sea necesario. Sabe que le ha fallado a Dios, pide ayuda a sus hermanos, procura el arrepentimiento, procura ser librado. Por eso, cuando un creyente peca, el creyente siente el peso de la convicción. El creyente siente el peso de la frustración que le produce el pecado. Siente el peso de la tristeza, de la vergüenza. Y lo lleva a sentirse miserable, como Pablo confesó en Romanos 7. El querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Al final no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero termino haciendo. ¿Quién me podrá librar de este cuerpo de muerte?, decía el apóstol Pablo. Miserable de mí. Pero un no creyente tiene una actitud muy permisiva con el pecado. Se deleita con el pecado, lo justifica, lo esconde, Aun cuando alguien, sea su mentor, su líder, su pastor o alguien va y lo confronta y lo anima, lo esconde. Yo no. No tiene conciencia de pecado.
En su mente lo minimiza, lo minimiza. Lo excusa, lo justifica, calla su conciencia. Y 3, si este pasaje empieza diciendo que nosotros los creyentes debemos andar en amor, ¿por qué la inmoralidad sexual y la avaricia son contrarios al andar en amor? ¿Qué hace del pecado de la avaricia que sea contrario a andar en amor? ¿Y qué hace de, por ejemplo, la fornicación, el adulterio, la pornografía, lujuria, todo tipo de desviación sexual? ¿Qué hace que esos pecados sean contrarios al andar en amor? Bueno, lo primero que debemos decir es porque ambas formas de pecado no reflejan el amor sacrificial de Cristo. El que fornica no está amando, eso no es amor. Quiere el beneficio sin el compromiso. Quiere el beneficio del placer sin el compromiso del matrimonio. Eso no es amor. La inmoralidad sexual y la avaricia no reflejan el amor sacrificial de Cristo y están arraigados en un corazón inmundo, egoísta y lleno de lujuria. Pero también hay otro aspecto también de por qué este tipo de pecados son contrarios al andar en amor. Porque esta clase de pecados, o el pecado como tal, nos impiden andar en amor. O para decirlo de otra manera, el pecado sexual nos quita la fuerza para servir a otros en amor. Por eso es que la inmoralidad sexual es un estilo de vida que no se corresponde al andar en amor. Porque cuando tú pecas, tus fuerzas para servir son reducidas y disminuidas. El que está pecando no está preocupado de por qué faltó mi hermano a la iglesia o mi hermana a la iglesia. ¿Qué puedo hacer por esta persona? Le toco la puerta, ¿hay algo que necesite? No, porque sus fuerzas están consumidas por su pecado. Sea el pecado sexual o sea la avaricia. El pecado endurece mi corazón. Lo hace como piedra y así lo hace insensible para amar, para ser misericordioso. Un corazón lujurioso, avaro, codicioso, solo tiene fuerzas para él o para ella. Tiene ojos o interés por sí mismo y no para los demás. Por eso es que el pecado no te permite andar en amor. El pecado nos debilita, mis hermanos, nos resta poder para servir. En el momento que tú identifiques pecado, tú fácilmente vas a poder identificar poca entrega, poco sacrificio, poco servicio, poca sensibilidad para con tus hermanos. El pecado nos debilita y nos resta poder para sacrificarnos, para amar a nuestros hermanos. Por eso es que estos pecados son contrarios al andar en amor. Mi oración es que sintamos la fuerza de estos versos y que Dios nos conceda corazones que quieran imitarlo. Esta mañana el pastor John Piper escribía algo acerca de una misionera inglesa que murió como a principios de los 1900. Ella fue una misionera en la India. Trabajó y sirvió hasta los 95 años de edad. 51 años de esa vida de servicio fueron como viuda.
Y Piper esta mañana escribe esto. Evelyn Harris Brandt sirvió a Cristo en la India, que de paso hay un libro que se llama Barry Brandt o Granny Brandt, su historia, está en inglés, es la historia de ella. Y dice, sirvió a Cristo en la India hasta que tenía 95 años. Los últimos 51 años vivió y sirvió como una viuda. Vivía en una casita prefabricada portable de 8 pies cuadrados. Ella por 20 años rehusó tener un espejo en su pequeña casa. Ella estaba consumida de amor, no de apariencia. Ella estaba consumida de amor, no de apariencia. ¿Recibió ella algo más que nosotros no hayamos recibido? No. A veces me pregunto, ¿y si fuésemos tan cuidadosos y delicados y esforzados por velar por el estado de nuestras almas, de la misma manera que invertimos el tiempo para maquillarnos, cambiarnos, asearnos? Que la cruz de Cristo, el perdón, la gracia, el evangelio que nos ha salvado, que nos ha hecho libres, que nos asegura la salvación, nos lleve a reflejar eso en todo cuanto hacemos. Lo que hablamos, mi hermano, lo que miramos, la manera como nos tratamos los unos a los otros, la manera como servimos, la manera como trato a mi esposa, debe ser un reflejo de lo que Cristo ha hecho conmigo. La manera como mi esposa me trata a mí debe ser un reflejo de lo que Cristo ha hecho con ella. La manera como yo educo a mis hijos debe ser un reflejo. La manera como yo trato a mis hermanos, la manera como yo pastoreo, la manera como yo manejo mis finanzas, la manera como yo me expreso de la gente, la manera como yo hablo, la manera como yo reacciono ante la prueba, la adversidad, el cuestionamiento, la crítica de otras personas, debe reflejar lo que Cristo me ha dado. Mi conducta, la manera como miro las redes sociales debe reflejar la gracia del evangelio. La manera como paso mi tiempo divirtiéndome. Que Dios nos conceda corazones que quieran imitarlo a Él de la manera que Cristo nos ha amado.